Buenas noches. Buenas noches, Lice. Hola, ¿me escuchan? Buenas noches, licenciado. Hola, hola, vamos a continuar con nuestro avance. Un segundito. Ya pueden ver la pantalla, ¿no? Sí, Lice. Sí, licenciado. Ok, muchas gracias. Ya, la última clase habíamos quedado en la parte de transformación de números decimales a binarios, ¿no ven? Sí, dice. Ok, gracias. En esta parte tenemos que ver ahora al revés, ¿no? La transformación de binario a decimal para ver si son equivalentes. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos, a ver, vamos a cambiar de compartir la pantalla. Listo. Ya están viendo, ¿no? Por ejemplo, tenemos el número 1, 0, 1, 0, 0, 1. ¿Sí? Lo que vamos a hacer para transformar esto va a ser sumar las multiplicaciones de cada uno de estos dígitos por, por una potencia de 2, ¿sí? Acá abajito vamos a poner 2, 2. Debajo de cada
dígito. ¿Están viendo? Hola. Sí, lo hice. Sí, lo hice. Gracias. Entonces, debajo de cada dígito ponemos un 2. ¿Ya? Y vamos elevándolos desde la potencia 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Si hay más dígitos de este lado, pues se van poniendo más, ¿no? La idea es la siguiente. Multiplico este de acá por el de arriba, ¿sí? Más este de acá por el de arriba, 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 más este de acá por el de arriba. ¿Sí? ¿Entienden cómo es la cosa? Sí, Lo elevamos a licenciado. la potencia, Lice. Sí, ahí dice, hay una potencia, ¿no? Entonces, este numerito que le sale con una potencia, lo multiplican por el de acá arriba, por el de su misma columna. A este que tiene una potencia, con este. A este que tiene una potencia, con este, y así sucesivamente. Y van y suman todos los valores, ¿ya? Entonces, quisiera que me saquen el resultado, por favor. ¿41, licenciado? Tal vez, no sé, vamos a ver. 63, Lice. Ya hay alguien que dice 41, otro dice que es de 63. No sé si hay alguien más que tiene otro resultado. A ver, vamos a ver, ¿de quién es este 41? 42. Ese está mal, de hecho. A mí igual me sale 41, Lisa. Tal vez sea 41, tal vez sea 63, pero el 42 no, ni por si acaso. Sale 41, 41, Lice. dice. ¿Perdón? Sale 41, dice. A mí igual, Lice. Ya, veremos. Ya. 2 a la quinta, ¿cuánto es? 32. 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32. Entonces, acá tenemos un 32 más 2 a la cuarta, 16. 16, pero por 0, 0. 0. Entonces, aquí tenemos un 0. 2 al cubo 8. 8. 8. por 1, 8. 8. 8. Muy bien. Más 2 al cuadrado 4. 4. por 0. 0. Muy bien. 2 a la 1 2. 2. por 0. 0. Muy bien. 2 a la 0. 0. 1, Lice. ¿Quién es ese 0? No te entres a... Cambiate carrera, como 2 a la 1 va a ser 0. O digo 2 a la 0 va a ser 0. 1, Lice. Cualquier número elevado a la 0 es 1. ¿Ya? Entonces, 2 a la 0 es 1. Por 1, 1. Y esto es igual a 32 más 8 40. 40. más 1, 31. 41. Entonces, este aquí estaba mal. De hecho, ya. ¿Se ha entendido cómo se hace? Sí, Lice. Ya. Entonces tenemos 5 numeritos. Creo que han hecho la anterior vez de transformación, ¿no? ¿A binario?
Sí, le hice. Ya, esos numeritos, por favor, me los transforman a decimal rápidamente de esta forma, ¿sí? Le sacan fotito y me lo suben. Les voy a estar poniendo la tareita. Para hacerlo rápido, pueden hacer grupos de 5, cada uno hace uno y lo suben, ¿no? Todos con sus nombres, por favor. Licenciado, Sí. ¿será que puede volver a explicar lo que teníamos que hacer? Por favor, se ha entrecortado mi señal. La tarea que me han hecho de transformar números decimales a binario de la anterior clase, esos números binarios los van a transformar ahora a decimal. Tenían 5 números binarios. Ya, gracias. De nada. Ya tienen hasta I40, por favor. Ya pueden subirlo. Un favor, como en todos los trabajos, si hay 4 personas en el grupo, tengo que ver 4 letras diferentes. Si hay 5 personas en el grupo, tengo que ver 5 letras diferentes, ¿ya? Y en todo caso, si no hay esa cantidad y hay más gente que la cantidad de fotos que presentan, como en cualquiera de los anteriores trabajos, es 0.
¿Ya han podido terminar? Estamos haciendo en Word, Lice. En Word. No, tienen que hacer. No, 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 pegando las fotos, licenciado, o sea, creando el documento. Ah, ok. Ya se acaba el tiempo. Lice, ¿podría darnos unos minutitos más, por favor? Tienes dos.
Ya. Ahora sí, por favor, si me pueden dictar cuál era el primer número binario. ¿Aló? $250, Alicia. El primer número binario, ¿sabes cuál es un número binario? Es el que tiene dos dígitos, Perdón. 0 y 1. Perdón, dice. ¿Me pueden dictar el primer número binario, por favor? Hola. Cinco unos, dice 0, 1, 0. Cachito, cachito, no soy 1, 2, 3, 4, 5. Después, 0, 0, 1, 1, 0. 0. ¿Nada más? Nada más. Ya, esto está en base 2. ¿Y esto es igual a cuánto en un número decimal? 250. 250 en decimal, ¿no ve? Sí, dice Listo. Siguiente número. Siguiente número. Uno, 1, 0, 0, 7 ceros, licenciado. 7 ceros. Sí. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros. En base 2 es igual a ¿cuánto en base 10? 128. 128. En base 10. Listo. El siguiente, por favor. 4 unos, 1, 2, 3, 4. 0 y 2 unos. Esto es en base 2. Esto es igual a ¿cuánto? 123. 123. Y esto es en base 10. Perfecto. Siguiente número, por favor. 1, 1, 0, 0, 0, 0, 3 unos, 1, 2, 3 unos, 0, 0, 1 y 0. 1 y 0, que este también es en base 2. Esto es igual a, ¿qué número en base 10? 314.
314. Listo. Y falta un numerito. Es 1 y Uno. 10 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 ceros en base 2. ¿A cuánto es igual esto? 1024. 1024 en base 10. ¿Ya? En base 10. Ya, entonces me parece que están bien, ¿ya? No sé, al que me ha respondido 42, ¿se acuerdan hace rato? Le he dicho que estaba mal de entrada sin hacer ni siquiera ningún cálculo. ¿Por qué será eso? Hola. Dice, quizá podríamos considerar que el último número de nuestro binario era 1, entonces por ende teníamos un restante de 1 y se podría considerar que el número era impar. En general, sí, básicamente en el sistema decimal tenemos 10 dígitos y en el sistema binario tenemos 2 dígitos, o sea que pares siguen siendo pares, impares siguen siendo impares. Este era par, o digo, perdón, este era impar porque terminaba en 1, ¿sí? Si se fijan, acá termina en 0, aquí también, bueno, no es que termine en 0, sino es par, 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 impar, impar, par, 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 par. Entonces no hay mucho lío, por eso directamente les he dicho. Ya, vamos a hacer una tablita. Ya. Entonces, todas estas las vamos a formatear que se vayan todas a la... Ya. Entonces, esta parte van a ser los números decimales. Acá van a estar los números binarios. Ya, se llaman decimales porque utilizamos 10 dígitos, se llaman binarios porque solamente utilizamos 2 dígitos, pero la idea es la misma. Cuando en los decimales llegamos al 9, ¿qué hacemos? Hola. ¿Qué pasa cuando llegamos al 9 para hacer el siguiente número? Por ejemplo, llego al 19. Para el siguiente número, ¿qué tengo que hacer? Unir 2 dígitos. Ya tengo 2 dígitos, el 19 es 2 dígitos. A ver, haremos el ejercicio aquí. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. He utilizado todos los dígitos decimales. ¿Qué hago para el siguiente número? ¿Cuál sería el siguiente número?
el ¿Aló? 10. Muy bien. No es tan difícil, ¿no? ¿Qué he hecho? ¿Por qué es el 10? Porque básicamente se me han acabado todos los dígitos. Entonces, vuelvo al dígito inicial, que es este de acá, pero lo combino con el siguiente, con la siguiente combinación, que en este caso el primero sería 0, el segundo sería 1. Y así sucesivamente. Entonces tengo 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Se me han acabado otra vez los dígitos. ¿Qué hago? Inicializo en la unidad, ¿no ve? ¿A cuánto? 0. A 0. Y al lado pongo el siguiente dígito. ¿Cuál sería? 2, Lice. 2. Y así sucesivamente funciona. A ver, veremos si me siguen la... El problema es exactamente lo mismo, pero acá tenemos 10 dígitos. Acá solamente tenemos 2. Entonces se torna más fácil. Tengo 0 y 1. ¿Cuál sería el siguiente? Me han acabado los 0. dígitos. 0. 1 y 0. 1 y 0. Perfecto. Es según la misma teoría que hemos hecho. Para el siguiente, 1, 1. 1, 1, porque el 0 puede crecer todavía en 1. Todavía no se me han acabado los dígitos. Entonces, acá ya se me han acabado los dígitos otra vez. He llegado al tope. ¿Qué hago? 0 de nuevo, Lice. 0. Ya. En este también se me han acabado los dígitos. ¿Qué hago? 0. 0. 0, muy bien. ¿Y acá? 1. 1, perfecto. Ahora, para el siguiente, ¿cuánto sería? 1, 1, 1. Perdón. 1, 101. 101, perfecto. Se me han acabado los dígitos para ahí. ¿Cuánto sería el siguiente? 110. 110, muy bien. Luego, 111. muy bien. ¿Quiénes son esos? Sus nombres, por favor. Salazar, Ada. Y la otra. Castro Jennifer. Bien, señorita Castro y señorita Salazar, son unas muy buenas estudiantes. Le han captado, pero al instante. Ya. Ahora, ¿cuánto sería este de acá? 1000. Básicamente sería un 1 y 3 ceros, ¿no? Porque no es 1000, es 8. Ah, ¿Sí? Aquí, 1001. 1001. Muy bien. Siguiente. 1010. Muy bien. Siguiente. 1011. Muy bien. Siguiente. 1, 1, 1. No, mal. ¿Cuánto sería el siguiente? 1100. 1, 1, 0, 0. ¿Por qué? Porque se han acabado los dígitos, lo tengo que inicializar. Este también lo tengo que inicializar. Este todavía puede continuar, entonces lo suben 1 y este se mantiene todavía. ¿Lo ven? Listo, siguiente. 1101. 1101. Muy bien, siguiente. 1110. Excelente. Y el último. 1111. Listo. El siguiente. 10000. 10000. Excelente. Siguiente. 10001. 10001. Muy bien. Ya, y así hemos llegado hasta el 17. Ustedes van a hacer hasta el 150. ¿Sí? Del 1 al 150.
Ya, tareitas en grupos de 5. Ya, para que más o menos vean eso. Ya, entonces ya sabemos qué es un bit, ¿sí? Cómo se transforman y cómo se maneja la información dentro de una computadora, solamente con ceros y unos, básicamente señales eléctricas, ¿sí? Es una señal alta y una señal baja, una señal alta para el 0 y una señal baja para el 1, básicamente, o al revés, depende de cómo construyan la computadora, pero tienen que ser bien diferenciadas, ¿no? Puede ser de que baje la potencia y un 0 se vuelva un 1, o un 1 se vuelve un 0, se sube la potencia, así que debería tener un amplio rango de diferencia, no pueden ser tan cercanas a esos voltajes. ¿Se ha entendido esto? ¿Transformaciones? Pues no. Hola. Ya, asumo que todos han podido subir sus tareas. Entonces, vamos a continuar con nuestra presentación donde la habíamos dejado. Licen, disculpe una preguntita. La tarea es para el viernes, ¿verdad? En grupos de 5, dijo. Para el viernes, grupos de 5, correcto, la numeración. Gracias, Liz. De nada. Ya, ahora tenemos que correr un poquito porque creo que tenemos que terminar hasta el 30 de julio el semestre. Creo que sí, ¿no? ¿Es así? Ya, así que nos vamos a apurar un poquito con esto. Ya, a ver. Ya, acá teníamos un bit, ¿no ven? ¿Se acuerdan del bit? Y básicamente era un 0. Un byte, tenían esto. 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. ¿Ya? Quiero que todos transformen este de acá, este valorcito, en un número decimal, por favor. Rápidamente. Sale 73, licenciado. 73. ¿Ya? Entonces, si se fijan aquí dice la letra I en ASCII. Ustedes me han hecho una tareita de ASCII, ¿se acuerdan? De código ASCII. Sí, dice. A ver, revisen esa su tareita y revisen qué código ASCII tiene la letra I. O a qué letra pertenece el 73. A la letra I, Lice. A la letra I, ¿no ve? Ya, ¿se acuerdan que hemos hecho un jueguito con el Alt, ¿no ve? Y el teclado numérico para ver las letras. ¿No? Sí, licenciado. Poníamos un código, apretamos el Alt y con el teclado numérico escribíamos un código ASCII, un número del 0 al 255, y eso hacía que en nuestra pantalla aparezca esa letra, ¿se acuerdan? O ese símbolo. ¿Ya? Entonces, un bit es un 0 o un 1, ¿sí? Es una sola casillita. Un byte es un grupo de 8 bits, ¿sí? Y básicamente en código ASCII, ¿sí? En el que ya han trabajado, este representa a la letra I, pero es básicamente, si ponen el 74, va a ser la J, digamos. Voy a ver, pongan 74.
Sí, Lice, sale la letra J. Ok, muchas gracias. Entonces, si se fijan, cada codiguito ASCII, o sea, 8 bits, ¿sí? Básicamente son 255, del 0 al 255, pero exactamente son 256 caracteres porque el 0 también es incluido, ¿sí? Representa una letra o un número, o sea, un número, el dibujito del número, igual que la letra, o un símbolo, ¿no? A ver, pongan el Alt 64, ¿qué le sale? Asumo que arroba. Sí, Lice. Sale arroba. Ya, es el arroba, ¿ya? Entonces, cada una de estos dibujitos están codificados con un número, ya, en ASCII. Y ese ASCII, a la vez, ese codiguito ASCII en numeritos, 64, está codificado en binario para que se convierta en una cadenita como esta, ¿sí? Ya, arriba del byte, ¿sí? Tenemos algo que se llama campo, ¿sí? Puede ser también columna si quieren, ¿sí? Pero es campo, ¿sí? Básicamente, el campo es un conjunto de bytes, ¿no? Entonces, un campo puede ser nombre. Y en nombre, por ejemplo, tengo 44 estudiantes hoy día, bueno, 43. Tengo, por ejemplo, a Ariel, ¿sí? Y básicamente el campo nombre va a estar con la A, la R, la I, la E y la L, ¿sí? Obviamente en código ASCII, ¿sí? Si pongo apellido, seguramente va a haber Calle y Sánchez. Bueno, tal vez separen apellido paterno, apellido materno, pero cada cosa es un campo y entonces es un conjunto de bytes. ¿Se entiende eso? ¿Hola? Sí, Lice, se entiende. Ya. Ya. Ahora, un registro es un conjunto de campos. ¿Ya? O sea, todo es un conjunto. Este es el básico, este es un conjunto de bits, este es un conjunto de bytes, este es un conjunto de campos. ¿Se entiende? Por ejemplo, puede ser, como en este caso dice, el identificador del estudiante, que es este, el identificador del curso, la fecha y el puntaje, digamos, el grade, ¿no? En general puede ser, en su caso podría ser nombre, apellido paterno, apellido materno, fecha de nacimiento, número de carnet de identidad de una sola persona. Es un conjunto de campos, ¿se entiende? Ariel, ¿estás ahí? Sí, Lice. Ya, entonces, por ejemplo, el campo nombre sería Ariel. Si tenemos un campo apellido paterno tuyo, sería Calle. Si tenemos un campo apellido materno, sería Sánchez. Si el campo es edad, bueno, no edad, fecha de nacimiento, ¿cuál sería, perdón? Diciembre. Ese es mes de nacimiento. 21. Ya, ese es mes y día. Yo quiero fecha de nacimiento. El año. Claro, la fecha es completa, ¿no? 2000. 21 de diciembre de 2000. Ya, 21 de diciembre del 2000, ¿sí? Puede ser también otro campo que sea la dirección de la casa, ¿no? Que tiene también letras, ¿no? Calle tantos, entre avenida tantos, esquina tantos, no sé, tiene letras, entonces esa también. El número de carnet puede ser un campo, el celular puede ser un campo. ¿Qué más puede ser un campo? Todas las cosas que necesiten escribir, ¿sí? Ya sean representadas por números o letras, pueden ser un campo. Incluso puede haber dibujos que pueden ser un campo, ¿ya? Entonces, el conjunto de campos se llama registro o también se llama fila, ¿ya? Registro, fila, este se llama campo o columna, ¿sí? Y cuando tengo varios registros, un conjunto de registros, por ejemplo, de todos ustedes, tengo sus nombres, apellidos,
paternos, maternos, tengo sus fechas de nacimiento, tengo sus números de celular, tengo sus notas, tengo un montón de cosas de cada uno de ustedes como en esta listita, se llama archivo. ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Y cuando tengo varios archivos, ¿sí? Se llama base de datos, ¿no? Entonces, acá puedo tener un archivo personal de datos personales, un archivo financiero de solamente datos financieros, aquí un archivo de curso de datos académicos, etcétera, etcétera. Entonces, son varios archivos que forman una base de datos, ¿ya? Entonces, esta es la jerarquía de base de datos en una estructura tradicional, ¿sí? De archivo tradicional. Ya, sin embargo, esta estructura, que parece tan bonita y todo eso, tiene ciertos problemas. Vamos a ver acá. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, vamos a ver esto. Cada uno de estos son archivos, ¿sí? En este caso son estos archivos, files, ¿ya? Es uno de estos, ¿no? Y obviamente el conjunto de cada uno de estos sería una base de datos. El problema es que acá, esta es una sola empresa, pero utiliza 1, 2, 3, 4 bases de datos, ¿ya? ¿Y por qué? Porque no saben organizarse, digamos, ¿no? Es un ejemplo, es un mal ejemplo este, ¿ya? Entonces, la persona de contabilidad y finanzas utiliza un programa de aplicación para utilizar los archivos de la base de datos, ¿sí? El archivo A, el B, el C y el D. Los de recursos humanos utilizan otro programa que utiliza los archivos el A, el B, el D, ya no utiliza el C, y además utiliza el E. Los de ventas y marketing utilizan otro programa que utilizan el A y B. Si se fijan, hasta aquí todos son lo mismo por el momento, pero no utilizan ni el C ni el D, sino empiezan a utilizar el E y después utilizan un archivo que se llama G. Y en producción o manufactura, los usuarios utilizan el archivo A, el E, el F y el G, ¿ya? Esto es complicado porque todos deberían utilizar las mismas cosas, no deberían haber diferentes bases de datos, ¿no? Entonces, el uso del enfoque del sistema de archivos tradicional o el procesamiento de archivos tradicional, más o menos nos incita a que cada área funcional, ¿sí? Cree sus propios programas, ¿sí? Área funcional me refiero a contabilidad, recursos humanos, marketing, finanzas, producción y todos esos, ¿ya? Y básicamente desarrollen sus propias aplicaciones, ¿no? Los de marketing van a desarrollar esto, los de contabilidad van a desarrollar esto, los de marketing esto y así sucesivamente, ¿no? Pero cada aplicación requiere algunos datos de archivos, ¿sí? Que están en una base de datos general, o sea, todos acceden aquí y de aquí eligen el A, el B, el C, el D, el F, G o lo que sea, ¿sí? Y además utilizan, no todos, solamente utilizan un subconjunto. Cada uno va a utilizar el grupo de datos o grupo de archivos, si quieren, que les sirva a contabilidad, que les sirva a recursos humanos. Por ejemplo, a recursos humanos no les sirve, por ejemplo, los datos de los clientes, ¿sí? Porque no les interesa, ¿sí? A manufactura tampoco les sirven los datos de los clientes, solamente ellos necesitan, no sé, cantidades de producción y todo eso, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, estos conjuntos de archivos, ¿sí? Hacen de que exista redundancia e inconsistencia y algunos otros problemas más, como por ejemplo desperdicio de espacio de almacenamiento o de recursos, porque todos utilizan el mismo archivo. Hasta aquí todos utilizan lo mismo, pero después ya no. Estos dos utilizan lo mismo. Este ya no es solamente utilizado para producción. Este es utilizado con producción y ventas. Este es utilizado con
ventas y recursos humanos, y este es utilizado con recursos humanos y finanzas. Entonces, se hace un tanto complicado, ¿ya? Entonces, la idea es precisamente que surgen unos problemas, ¿ya? Primero, redundancia e inconsistencia de datos. Redundancia, básicamente datos duplicados, ¿no? O sea, viene un cliente, le atiendo yo y le meto los datos al sistema. 2 días después viene el mismo cliente, pero yo ya no estaba para atenderlo, la atiende otra persona y duplica sus datos en el sistema porque no sabe que ha venido, no sé, 1 mes antes, 2 meses antes, 1 año antes, etcétera, ¿no? Y la parte de inconsistencia de datos es de que en algunos, ya habíamos visto esto, ¿no? En los problemas cuando vimos lo del Buzz Lightyear y esas cosas, de que algunos ponen, por ejemplo, para representar el género de las personas, ¿no? Algunos ponen masculino o femenino, otros ponen hombre o mujer, otros ponen H o M, otros ponen M y F, otros ponen 0 y 1. Entonces, dependiendo de cada quien, va a representar de distinta manera, lo que hace de que si una persona busca en otra base de datos o en otro archivo, seguramente no va a saber qué significa, por lo tanto hay inconsistencia de datos. También existe dependencia de los datos al programa, ¿sí? Si trabajamos de esta manera, ¿sí? Vamos a tener que utilizar el software para crear la base de datos, ¿sí? Que sea utilizado si es que queremos crear más funcionalidades a nuestro sistema, ¿ya? Por lo tanto, existe una falta de flexibilidad. La seguridad es pobre, no se sabe quién modifica qué cosas, ¿ya? Y es difícil compartir archivos y ponerlos disponibles a las personas que quieran. Entonces, existen muchos problemas con este sistema de archivos tradicional. Pero, por suerte, existe una cosa interesante. ¿Ya? Existe, bueno, en terminología de base de datos, ¿sí? Una base de datos es una colección de datos organizada que sirve a muchas aplicaciones, ¿sí? De manera eficiente, centralizando los datos, ¿ya? Y haciendo el control de datos redundantes. No se puede eliminar los datos redundantes, ¿ya? Porque tenemos que tener códigos y esos códigos se van a repetir en una y otra, y si compro 10 veces en 10 días diferentes, pues mis datos mi código va a salir en 10 días diferentes, y eso sigue siendo redundante, pero no se puede eliminar eso, ¿ya? Pero se va a controlar la redundancia, no va a haber más redundancia de la necesaria, ¿no? Entonces, este es el enfoque de administración de base de datos, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo que es un sistema de administración de base de datos o Database Management System, ¿sí? Básicamente es un programa, software, que hace que una organización pueda centralizar los datos, administrarlos de manera eficiente y proporcionar acceso a los datos, ¿sí? Por distintos programas de aplicación, ¿ya? Y en general, vamos a ver de que existe una vista lógica, ¿sí? Que es como yo quiero ordenarlas, digamos, ¿ya? Y también existe una vista física, que es cómo están guardados los datos de manera oficial. Por ejemplo, a mí me dan una lista de todos ustedes, ¿no? Me dan una lista en orden alfabético, porque ayer han dado examen, y precisamente les he puesto en orden alfabético. O sea, los he llamado en orden alfabético. ¿Será que ustedes, para inscribirse a mi materia, han ido a hacer cola en orden alfabético? No, Lice. No, ¿ve? Entonces uno ha ido, se ha registrado, incluso para registrarse a la universidad, no han hecho cola en orden alfabético. Ya han ido, seguramente, llega uno, se registra, llega otro, se registra, llega otro, se registra, llega otro, se registra, y esos datos están registrados, ¿sí? Y lo que hace la base de datos es ordenarlos dependiendo de cómo quieran, ¿no? Por ejemplo, quienes están en sistemas de información, pues solamente saca a los estudiantes que están en sistemas de información, ¿ya? Y esta es una vista lógica, porque la vista física es básicamente la vista de
todos los datos de todos los estudiantes de toda la universidad, ¿ya? Pero yo quiero solamente sacar, por ejemplo, solamente los que están en sistemas de información. Y además, que solamente que estén en sistemas de información, que me den lo en orden alfabético. Entonces ya es otra vista adicional, ¿sí? Porque la primera me puede sacar, encuentra el estudiante que está en sistemas de información y me lo va listando. Y podrían no estar en el 99.99% de las veces en orden alfabético, ¿sí? O más todavía, ¿no? Entonces, ordenar y hacer esas cosas son vistas lógicas que nos muestran cómo queremos nosotros ver los datos y no cómo están guardados, ¿sí? Ya, entonces, ¿cómo es que este Database Management System o sistema de administración de bases de datos nos ayuda a resolver los problemas del entorno de archivos tradicional? Básicamente, nos ayuda a reducir la redundancia de datos, no eliminarla, solamente reducirla. No se puede eliminar. Ya sería una belleza eliminarla, pero no se puede. También hace de que las cosas sean más consistentes. Cuando se diseña una base de datos, la idea es de que todos pongan la misma información en el mismo formato, por ejemplo, ¿ya? Entonces, vamos a ver precisamente ahora cómo es un Database Management System relacional o una base de datos relacional, ¿ya? Una base de datos relacional básicamente está formada por tres cosas: entidades, atributos y relaciones, ¿ya? Entonces, básicamente una base de datos relacional es una tabla que tiene filas y columnas, ¿ya? Acá dice, ¿no? Tablas de 2 dimensiones, ¿ya? Estas tablas era lo que nosotros conocíamos como archivos. Estaban aquí. ¿Cuál es el archivo? ¿Se acuerdan? El conjunto de registros. Perfecto. Es el conjunto de registros, es el file. Entonces tengo un registro de un estudiante, otro registro de otro estudiante, otro registro de otro estudiante. Si es una, no sé, una farmacia, un supermercado, el registro de compra de un cliente, una fecha, el registro de compra de otro cliente, el registro de compra de otro cliente y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto, si se fijan, es una tabla. Tiene filas a este lado y columnas así, ¿sí? Columnas están paraditas y filas están echaditas, si quieren. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí, no ve? Sí, Lisa. Perfecto. Ya. Entonces, muy grande esto. Ya. Cada tabla dice contiene datos sobre una entidad y algunos atributos, ¿ya? Una entidad es algo que está en el entorno de trabajo de ustedes, ¿ya? Una entidad, por ejemplo, para la sanción podrían ser estudiantes, otra entidad podrían ser docentes, otra entidad podría ser presupuesto, otra entidad podría ser varias cosas, ¿sí? Pero cada entidad tiene sus propios atributos o características. Por ejemplo, ¿qué atributos tiene un estudiante para la San Simón? ¿Aló? Género, nombre, Ya, pero primero normalmente va el nombre, después apellido, apellidos, perfecto, género, ¿qué más? fecha de nacimiento, Correcto, ¿qué más? carrera, ¿Perdón? carrera para estudiar, la carrera que está estudiando. O Es muy probable que tenga carrera, ya, pero carnet no de identidad. carnet de identidad, cosas solamente de los estudiantes, ¿ya? Entonces, todas esas cosas son atributos. Un docente tiene las mismas cosas más o menos, ¿sí? Pero en carrera no le van a poner la que está estudiando, sino la que ya tiene, ¿sí? Para un trabajador del Hipermaxi, ¿qué datos tendría
que tener de los empleados del Hipermaxi? ¿Dirección? Sí, pero normalmente va nombre, apellido, teléfono, dirección, correo electrónico y un montón de otras cosas que es probable también que de ustedes se tenga en la San Simón y de los docentes, ¿no? Entonces, hay varias cosas, pero también pueden tener un registro de base de datos, digamos, de producción, ¿sí? Donde, por ejemplo, quieren hacer pan de batalla, ¿ya? Entonces, pueden tener en su base de datos de materia prima, podrían tener, no sé, nombre de la materia prima, cantidad de la materia prima, unidades en las que se mide la materia prima, porque, por ejemplo, leche se mide en litros, pero harina se mide en kilos, por ejemplo, ¿no? Entonces, tengo que tener 3 kilos de leche, no, 3 kilos de harina o 30 litros de leche, ¿sí? Entonces, cada una de esas cosas representa atributos, ¿sí? También puede ser de un producto de pan de batalla, la cantidad de pan de batalla, ¿sí? La fecha de que se ha horneado, ¿ya? Y todo eso. ¿Ya? Entonces, si se fijan, tenemos algo así. Esta es una base de datos de, no sé, vamos a ver de qué es exactamente, pero dice, este es el título de nuestra tabla o de nuestro archivo, ¿sí? Supongo que es proveedor, está en su libro en español como proveedor. ¿Aló? ¿Hola? Sí, licenciado, es proveedor. Ya, perfecto. Entonces, estos de acá son titulitos de los campos. Cada uno de estos es un campo. ¿Qué dice? ¿Sí? Las columnas, estas de acá, se llaman, son atributos, como de los estudiantes que hemos visto, o también se llaman campos, ¿sí? ¿Qué era un campo, se acuerdan? Un conjunto de bytes. Correcto, ¿no? Entonces, acá tenemos el número del proveedor, que es básicamente su código, y es un conjunto de bytes. El nombre del proveedor, otro conjunto de bytes. La dirección o la calle, otro conjunto de bytes. La ciudad, otro conjunto de bytes. El estado, otro conjunto de bytes. Y el código postal, otro conjunto de bytes, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 4 proveedores, ¿no? O sea, el proveedor CBM Inc. tiene el código 8259. ¿Dónde está? En la 74 y Quinta Avenida, en la ciudad de Dayton, ¿sí? En el estado de Ohio y tiene el código postal 452220, ¿sí? Acá hay otra empresa que se llama Jackson Composites, que tiene este código y tiene todos estos datos. ¿Se entiende? Entonces, cada filita son datos de una sola entidad, ¿sí? La entidad acá se llama, ¿qué se llama? Hola. Proveedor. Proveedor. Ya, a ver, otra vez para repasar. En una base de datos relacional tenemos entidades. Las entidades son cosas que suceden en el entorno, ¿sí? Y normalmente están representadas por archivos o tablas, ¿ya? Los atributos son las características que tienen estas entidades, ¿sí? Como nombres, apellidos y diferentes cosas. En este caso, los atributos son estos de acá, número del proveedor, nombre del proveedor, calle, ciudad, estado del proveedor y código postal del proveedor. Todos estos de acá son sus campos, ¿ya? Y cada una de estas se llama un registro. Este de acá es un registro. Este de acá es otro registro. Este de acá es otro registro. Tenemos 4 registros y son filas, ¿sí? Los registros están en filas. Acá dice rows, que son filas, registros, y también se llaman tuplas, ¿sí? En vez de decir duplas con D, se llaman tuplas, porque no son de a 2, sino son de cualquiera, de N, ¿ya?
Y además, dentro de una base de datos relacional tenemos algo que se llama el primary key o la clave primaria, ¿sí? El archivo clave, o digo, el campo clave, que es este de acá, ¿sí? Necesitamos esto para que no se confunda, ¿sí? Y que se identifique de manera única a una persona, ¿sí? Probaremos con dónde está. Señor Castro Orellana José. Hola. ¿No estás? Castro Orellana. Ya. Jaldín Claros Fabricio Andrés. Sí, Lisa. Ya. Fabricio. Si yo pongo Fabricio en este curso, si yo digo Fabricio, ¿me estoy refiriendo exactamente a ti? No, ¿Por qué? porque pueden haber varios Fabricios. Pueden haber varios Fabricios. Y si te digo Fabricio Andrés, Tampoco. pero tal vez varios Fabricios se van a ir eliminando y solamente van a quedar los Fabricios Andrés, que van a ser menos, ¿no? Sí, Y si digo Fabricio Andrés Jaldín Claros, ¿existe posibilidad de que exista otro? no, no creo. Yo creo que sí. O sea, a ver, como anécdota les puedo decir que una vez me han tocado en un curso, ¿sí? Dos personas que se llamaban exactamente lo mismo, nombres y apellidos. Casi los aplazo porque pensé que me estaban haciendo trampa con sus exámenes, porque habían dos con el mismo nombre y apellidos completitos iguales y nombres completitos iguales. ¿Ya? Entonces, de verdad, casi tengo un lío. Otra anécdota. Hace años, cuando estaba en la universidad, he ido a censar, ¿no? Y voy y me llego a una casa donde empiezo a preguntar, ¿no? O sea, a las personas cómo se llamaban, ¿no? Entonces una persona me dice, sus nombres, Juan Carlos, ya. Apellido, Jordán. Apellido materno, Sánchez. Parecía que era yo. He ido a la casa donde vivía una persona que se llamaba exactamente igual que yo. Entonces, el nombre de verdad no nos asegura que seamos los únicos, ¿no? Entonces, ¿qué utilizamos digamos, en Bolivia para asegurarnos de que seamos únicos? Porque pueden haber varios Fabricios, varios Juan Carlos y varios de cualquier otro de sus nombres. ¿El carnet de identidad? Básicamente el carnet de identidad. Se tenían problemas de carnets duplicados hace un tiempo, pero la idea es de que el carnet de identidad sea el documento que me identifique de manera inequívoca y única a un solo elemento, ¿no vean? Una sola persona. Esa es la función. ¿Perdón? ¿Hola? Ya. Entonces, de igual manera, tenemos que tener un campo en todas nuestras tablas, o no necesariamente un campo, varios campos también podrían ser, que sean la clave primaria, que identifiquen de manera única a un registro y que no haya otro, o sea, que no pueda haber posibilidad de duplicación, ¿sí? Entonces, el 8444 no existe más acá, si se fijan, ¿ya?
Y podría haber Bryant Corporation tal vez en Nueva York, pero también estamos hablando de Bryant Corporation en Miami. Entonces, si es de Miami, seguramente acá va a tener otro código, aunque tenga el mismo nombre. ¿Ya? Entonces, normalmente la clave primaria nos sirve para identificar de manera unívoca, ¿ya? Única y sin equivocación a un solo elemento. ¿Se entiende eso? Sí, Lisa. Sí, Lisa. Ya. Acá tenemos otro archivito, otra tabla, ¿ya? Y las dos formarían una base de datos. Esta, en este caso, se llama parte, no sé si está como pieza, como artefacto, no sé cómo está en el español. Pieza. Pieza, ¿ya? Esta pieza, entonces parte o pieza. ¿Ya? Entonces, estos son proveedores de estas cosas, ¿ya? Y estas piezas, ¿sí? También tienen algunas características, ¿no? Entonces, este nombre es el nombre de la entidad, de la tabla o del archivo, como quieran verlo, y tiene algunas características. Estas características son el número de parte, el nombre de la parte, el precio unitario y el número del proveedor, de este de acá, ¿sí? Entonces, el número de la parte de acá es el código, ¿sí? Que le asigna automáticamente el sistema y es 137. Este es sujetador de puerta, no sé cómo está en español esto. Cerrojo. Cerrojo, ya cerrojo de la puerta. Su precio es $22. ¿Y quién es su proveedor? CBM Inc. El 8259. Busco el 8259 acá y 8259 CBM Inc. Muy bien, se entiende eso, ¿no? Eso es para no estar duplicando acá todos los datos del proveedor acá al lado, ¿sí? Se separa en dos partes, ¿ya? Porque si no, tendríamos que poner proveedor, nombre otra vez, y si, no sé, es esta también, si se fijan, también la provee el CBM Inc. Y estaríamos duplicando otra de los datos. De todas maneras, esto estoy duplicando acá y estoy duplicando acá y estoy duplicando acá. Les digo, no se puede eliminar la redundancia de datos. Son datos redundantes, pero nos sirven para identificar algunas cosas, ¿sí? Ahora, en este caso de la pieza, hay algo que se llama clave primaria, que como acá identifica a un solo registro. Pero además hay algo que se llama clave foránea, clave extraña, clave extranjera. No sé cómo está en español esto. Clave foránea. Ya, clave foránea, ¿ya? Esta clave foránea lo único que hace es hacernos la relación de esto con esta parte para saber quién es el proveedor, ¿sí? Entonces, ¿entiende eso? Tenemos, ¿se acuerdan? Entidades. Acá tenemos dos entidades, ¿sí? Tenemos atributos, estos atributos de esta entidad y estos atributos de esta otra entidad. ¿Y se acuerdan cuál es la tercera cosa de una base de datos relacional? Eran 3 elementos. Relación. Las relaciones. Exacto. Con la clave, o sea, utilizando una clave primaria en otra tabla, por eso se llama clave extraña o clave foránea, relacionamos estos datos con esta otra tabla. Por eso se llaman relaciones. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Sí, licenciado. Ya. Entonces, básicamente vamos a ver de que al igual que con los números, ¿sí? Se pueden hacer operaciones con bases de datos. Básicamente, ¿saben cuáles son las operaciones aritméticas, no ven? Hola. ¿No saben? Sí, lo hice. A ver, ¿cuáles son? Sí, Lice. ¿Me pueden decir cuáles son? Sumar, restar, multiplicar y dividir. Correcto, ya. Entonces, tenemos un número, le ponemos una operación y otro número y es sumar. Y puede ser restar, y puede ser multiplicar, y puede ser dividir.
En este caso, podemos hacer operaciones con bases de datos, pero las operaciones que se hacen con bases de datos no es sumar, restar, multiplicar o dividir, son seleccionar, unir, proyectar. De todas maneras, de todas estas, ¿sí? Lo único que nosotros vamos a hacer es seleccionar, porque queremos preguntarle cosas a la base de datos, ¿ya? Entonces, esto vamos a avanzar en lo que queda de clase. Y lo que quería decirles, bueno, básicamente lo que hemos avanzado son bases de datos relacionales. También existen bases de datos orientadas a objetos, que son las Object Oriented Database Management Systems. Y también existen bases de datos en la nube, que es poner los archivos para que los puedan acceder desde cualquier parte del mundo con los códigos y los accesos necesarios. Quedaremos acá, por favor. Continuamos la siguiente clase. Y por favor, para la siguiente clase necesito que todos tengan Access. Vamos a trabajar con Access. ¿Ya? Entonces, consíganse Access para sus computadoras, porfa. Y hasta aquí sería la clase. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, licenciado. Gracias. Chao, chao. Buenas noches, Lice. Hasta luego, Lice. Viernes, Lice. Chao, chao. Buenas noches.